Teología sistemática pentecostal. Soteriología, la doctrina de la salvación. Pastor y capellán Ramón Escobar. Certeza de la salvación en Cristo Jesús. Capítulo 1 Introducción. Tito 3, 5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. El verbo está en pretérito, nos salvó. Esto nos lleva a reflexionar sobre la certeza de esta gloriosa salvación en Cristo Jesús. Somos realmente salvos. Hemos visto casos de creyentes antiguos que descubren, para sorpresa de muchos, que aún no eran salvos según el Evangelio. ¿Por qué las iglesias de Éfeso y Corinto eran tan diferentes? Pablo, a los corintios, inspirado por el Espíritu Santo, les dijo: velad debidamente, y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. 1 Corintios 15, 34. Simplemente formar parte de una congregación compuesta por salvos no significa ser salvo. La salvación es individual, no colectiva. La salvación no es colectiva, sino individual. Vemos que, en el pasado, entre el pueblo de Dios vivió un grupo denominado el vulgo números 11. 4. Éxodo 12, 38. Este vulgo no era convertido y se convirtió en una perturbación en Israel, una fuente de debilidades, desobediencia, rebeldía y pecado. En Lucas 15, 8, Jesús contó una parábola acerca de una moneda perdida dentro de casa. Y en el libro de Ezequiel se menciona una oveja perdida dentro del rebaño 34, 4b. ¿Tiene el lector plena convicción por parte de Dios de que está realmente salvo por Cristo, según el Evangelio de vuestra salvación? Efesios 1, 3, Romanos 1, 16 a 17, Tito 3, 5. En Lucas 9, 23, Jesús dijo, y decía a todos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome cada día su cruz, y sígame. Observa la parte final del versículo, y sígame. ¿Qué significa eso? Es perseverar en seguir al Señor Jesús, es persistir en seguir sus pasos. En fin, implica ser uno de sus discípulos. En la aludida referencia, Jesús no habló primeramente de venir a mí, sino de venir en pos de mí. ¿Qué es ser un discípulo suyo según el Evangelio? Consideremos el texto de Lucas 14, 26, 27, 33. Si alguien viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, y hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y cualquiera que no lleva su cruz y no viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo cuanto tiene no puede ser mi discípulo. Como vemos en el texto anterior, el Señor Jesús aplica un triple test por el cual se confirma a un verdadero discípulo. Por 3 veces, el Maestro dijo, no puede ser mi discípulo. ¿Somos de hecho discípulos de Jesús, o solo pensamos que lo somos? ¿Qué es la salvación en Cristo? Pastor y capellán Ramón Escobar. La palabra salvación es de profundo significado y de infinito alcance. Muchos tienen una concepción muy pobre de la inefable salvación consumada por Jesús, lo que a veces se refleja en una vida espiritual descuidada y negligente, en la que falta aquel amor ardiente y total por Jesús y la búsqueda constante de su comunión. La salvación es una milagrosa transformación espiritual, operada en el alma y en la vida, en el carácter, de toda persona que, por la fe, recibe a Jesucristo como su único Salvador personal. Efesios 2, 8 a 9, 2 grados Corintios 5, 17, Juan 1, 12, 3, 5. Observa las afirmaciones bíblicas, es nueva criatura. Conversión y todo se hizo nuevo, nueva vida, nuevo e íntegro carácter. No se trata solo de librarse de la condenación del infierno, la salvación abarca todos los actos y procesos redentores, así como transformadores de parte de Dios hacia el ser humano y el mundo, esto es, la creación, a través de Jesucristo, en esta vida y en la otra. Romanos 13, 11, Hebreos 7, 25, 2 Corintios 3, 18, Efesios 3, 19. Personalmente, es decir, en relación con la persona, la salvación que Cristo realiza abarca la regeneración espiritual del creyente, aquí y ahora. Tito 3, 5, 2 Corintios 3, 18. La redención del cuerpo del creyente, en el futuro. Romanos 8, 23, 1 Corintios 15, 44, y la glorificación integral del creyente, también en el futuro. Colosenses 3, 4, Efesios 5, 27. ¿Cómo recibir la salvación? Hay 3 pasos necesarios para que un pecador reciba la gloriosa salvación en Cristo. 1. Reconocer mediante el Evangelio que es pecador. Romanos 3, 23. 2. Confiar en Jesús como su Salvador. Hechos 16, 31. 3. Confesar que el Señor Jesús es su Salvador personal, puesto que con la boca se hace confesión para salvación. Romanos 10, 10. La obediencia honesta del pecador, movido por Dios, a estos 3 pasos resultará en su salvación, operando el Espíritu Santo y la palabra.
Esto no falla, no se trata de una mera teoría, es la verdad de Dios sobre la salvación del pecador, revelada a los hombres según la infalible palabra de Dios y el testimonio de la infinidad de salvos en Cristo por todas partes. Pleno concepto y convicción de salvación. Vemos en Hebreos 2:3 una cristalina verdad sobre la salvación. Una salvación tan grande, ¿qué denota esta expresión? Se refiere a las riquezas inmensurables de la salvación, a las bendiciones subsiguientes a ella, a su eternidad infinita, a su alcance inmensurable, y a su sublimidad. Si todos los creyentes tuvieran una visión plena de la salvación, si pudieran ver plenamente a lo lejos la salvación tan grande que recibieron, con certeza tendrían actitudes diferentes en su día a día. Tendríamos tanto gozo, tanta motivación, tanto entusiasmo, tanta convicción, tanto anhelo y arrobamiento por el cielo, que no habría en la tierra un solo salvo descontento, descuidado, negligente y enredado con las cosas de esta vida y de este mundo. Además, tendríamos una comprensión tan profunda de lo que es el cielo, y por ello, tendríamos tanto deseo de ir para allá, que el diablo no tendría en la iglesia ni un solo fan, ni un solo admirador de sus cosas, ni un solo aliado. Pero hay creyentes que admiran y les gustan las cosas del maligno y se alían a él. Por más que no lo admitan, por el hecho de no prestar atención a la salvación tan grande, se vuelven vulnerables a las arremetidas del tentador. Visión atrofiada de la salvación. Pastor y capellán Ramón Escobar. Numerosos creyentes, por tener una visión atrofiada de la salvación en Cristo, llevan una vida comprometida con el mundo, descuidada, negligente, sin amor, sin dedicación, sin ideal, sin una búsqueda constante del rostro del Señor. ¿Cuáles deben ser los pasos normales de una vida salva? 1. Regeneración espiritual. 2. Plenitud del Espíritu Santo. 3. Madurez espiritual. 4. Dedicación al Señor en su trabajo. La necesidad e importancia del estudio de la soteriología. Pastor y capellán Ramón Escobar. La experiencia de la salvación debe ir seguida de un mayor conocimiento de la salvación. 1 Timoteo 2:4b. Esto constituye el cimiento de la vida cristiana. La palabra de Dios, en Hebreos 5 de diciembre de 14, enfatiza la importancia de buscar este mayor conocimiento de la salvación. Porque debiendo ya ser maestros por razón del tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo aquel que se alimenta de leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. De la salvación se derivan bendiciones gloriosas que forman parte de ella. Y es primeramente porque somos salvos que experimentamos el bautismo con el Espíritu Santo, los dones espirituales, el crecimiento en la fe, el llamado al ministerio evangélico, etc. Muchos creyentes, e incluso obreros, en lugar de priorizar siempre el estudio de la escatología, una doctrina importante, es cierto, e incluso parte integrante de este tratado teológico, deberían primero estudiar soteriología, es decir, las doctrinas de nuestra gloriosa salvación en Cristo. Hay varios pasajes de las Santas Escrituras que muestran cuán importante es en la vida cristiana y en la obra del Señor en general, incluida la evangelización, el conocimiento genuinamente bíblico de la salvación. En Efesios 6:17 se mencionan de inicio el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Cuando el apóstol discurrió sobre la armadura del cristiano y mencionó el yelmo, el cual cubría totalmente la cabeza, protegiéndola, enfatizó la plenitud del conocimiento y de la experiencia de la salvación. Así como el yelmo protegía y protege la cabeza, el conocimiento bíblico de la salvación en nuestra mente es como un yelmo espiritual, como forma de protección de nuestra salvación, de las arremetidas mentales de Satanás, de sus emisarios, de los falsos maestros, de los medios de comunicación corruptos, de la literatura nociva, etc. En Lucas 1:77 está escrito, para dar a su pueblo conocimiento de salvación para perdón de sus pecados. Observa que, aquí, el énfasis recae primeramente en el conocimiento de la salvación, y no en el sentimiento de la salvación. Es, pues, una necesidad conocer y proseguir en conocer la salvación. La epístola de Juan trata este asunto, su mensaje a los salvos es, sabemos, conocemos. En Salmos 46:10 y 103, está escrito: sabed, y no sentid. Y Job, en medio de muchas luchas, clamó: yo sé que mi Redentor vive. Job 19:25. Cuando comparamos Hebreos 8:10 con 10:16, vemos que estos pasajes muestran que la ley divina debe estar primero en la mente del creyente y luego en su corazón. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su entendimiento, y en su corazón las escribiré, y yo les seré por Dios, y ellos me serán por pueblo.
Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su entendimiento. Hebreos 8, 10, 10, 16. En Apocalipsis 12, 3, el diablo es simbolizado en el dragón con 7 cabezas, lo que indica plenitud de astucia, engaño, trampa y maquinaciones. Esto denota que el príncipe de las tinieblas siempre atacará nuestra mente, como mencionamos anteriormente, buscando inculcar en ella dudas sobre la gloriosa salvación. Al tentar a Jesús en el desierto, el diablo intentó sembrar dudas en su mente. Si eres el Hijo de Dios, Mateo 4, 3,6. ¿Por qué el enemigo no tuvo éxito? Porque el Hijo de Dios tenía las leyes de Dios en la mente y en el corazón, lo cual quedó evidente en sus 3 citas de las Escrituras, todas precedidas de la expresión escrito está VV 4, 7,10. El valor de la sana doctrina. En este estudio sobre la soteriología, debemos tener en cuenta que estamos tomando como base la sana doctrina Tito 2. 1. Y de la palabra sana higiaino proviene el tan empleado término higiene, el cual denota salud e integridad. La doctrina o la suma de las doctrinas en cuanto a la salvación debe ser, por lo tanto, exenta de falsificación y contaminación. En estos últimos días, sectas y doctrinas falsas están contaminando las doctrinas bíblicas de la salvación en Cristo. Falsos maestros, falsificadores de la palabra de Dios, han ingresado en las iglesias, incluso doctores. 2 Timoteo 4. 3, 3, 1 a 5, 2 Pedro 2, 1, torciendo las escrituras. Y, en cuanto a la soteriología, esto ocurre principalmente en lo que respecta a la elección del pueblo de Dios, la predestinación y el libre albedrío, como veremos más adelante. ¿En qué consiste la salvación? Pastor y capellán Ramón Escobar. Es importante, antes de avanzar, que respondamos a algunas preguntas. ¿En qué consiste la salvación para el estimado lector? En su pasado en la fe. Es decir, solo liberación de la condenación del pecado. En su presente en la fe. Significa solo liberación del poder del pecado. O en su futuro en la fe. Es decir, solo liberación de la presencia del pecado. En realidad, la salvación consiste en la respuesta afirmativa a las 3 preguntas mencionadas. Nuestra gran salvación en Cristo nos libra de la condenación que antes era una realidad, del poder del pecado, pues hoy Él no tiene dominio sobre nosotros, si es que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8, 1b, y de la presencia del pecado, en vista de nuestra glorificación futura. ¿Qué no es la salvación? Es importante, aún en esta introducción a la soteriología, presentar algunas definiciones de lo que no es la salvación en Cristo. 1. No es solo tener una religión con nombre cristiano. ¿Qué decir de los seguidores del mormonismo, cuyo nombre de iglesia es Jesucristo de los Santos de los Últimos Días? ¿Están ellos salvos por seguir una religión cristiana? 2. No es solo frecuentar o hacerse miembro de una iglesia local. Una cosa es pertenecer a una iglesia y otra es pertenecer a la Iglesia Universal. 3. No es solo tener y leer la Biblia. Esto lo hacen los católicos romanos. 4. No es solo profesar un credo religioso. Ser salvo es mucho más que adoptar, seguir o abrazar dogmas. 5. No es solo practicar la regla de oro de Mateo 7. 12. Las buenas obras no salvan a nadie. Efesios 2. 8 a 9. 6. No es solo rociar a un infante con agua bendita. Al fin y al cabo, dependiendo de la edad del niño, ni siquiera tiene la capacidad de creer para la salvación. Marcos 16, 16. Romanos 10, 9, 7. No es solo bautizar a un adulto o a un niño. El bautismo no salva, sino que está destinado a quien ya es salvo. Marcos 16, 16b. 8. No es solo confirmar a un adepto de su confesión religiosa. 9. No es solo participar de la cena del Señor o de la Eucaristía. 10. No es solo tener un código de conducta irreprochable, buen testimonio o porte. 11. No es solo practicar siempre buenas obras. Lo que sí es la salvación. La salvación es todo lo que Jesús realizó y enseñó para llevar a una raza pecadora a la comunión con un Dios santo. Se trata de la redención del ser humano del poder del pecado. 1 Pedro 1. 18 a 19. Es, además, la liberación del cautiverio espiritual. Romanos 8. 2. Es la salida del pecador del poder de las tinieblas del pecado. Colosenses 1. 13. Y, finalmente, es el retorno del exilio espiritual del pecador a Dios. Efesios 2. 13. Esto es la salvación en resumen. Como se ve, el hombre no puede efectuar su salvación, ni siquiera ayudar en ello. Efesios 2. 8 a 9. Tito 2. 11. Juan 2. 9b. De ahí que el salmista haya dicho: la salvación viene de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Salmos 3. 8. La salvación es por la gracia de Dios, y no por nuestro propio esfuerzo, aunque los salvos sean llamados a la práctica de las buenas obras. Efesios 2. 10.
La salvación es llamada nuevo nacimiento Juan 3, 5 y resurrección Colosenses 3. 1. No obstante que el pecador desee la salvación tan grande, es Jesucristo quien lo resucita de entre los muertos en pecado y lo hace nacer de nuevo. Después de todo, un bebé no puede hacer nada para nacer, así como un muerto no puede hacer nada para resucitar. Toda la ayuda tiene que venir de fuera.